VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Bienvenidos a Huella Lince, integridad académica en cada tarea. Durante 23 episodios, a través de VM Radio, estarás escuchando cada miércoles reflexiones, experiencias y herramientas que nos inspiran a vivir la integridad académica en cada paso de nuestro aprendizaje. En la voz de estudiantes, docentes y expertos, descubriremos juntos cómo la integridad fortalece nuestra formación profesional y personal. Los dejamos con Campus Puebla, con el episodio 2, titulado No te quemes, errores que marcan tu historial. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este episodio de VM Radio, bienvenidos al espacio de integridad académica. Muchísimas gracias por escucharnos, soy Goretti Hernández, directora de éxito estudiantil de Campus Puebla y también soy líder de integridad académica en Campus. El día de hoy tenemos un tema interesante que queremos que invita a la reflexión de los estudiantes, que permita tomar decisiones, pues que vayan en mejores consecuencias. Y le doy con muchísimo gusto la bienvenida a la maestra Ale Romo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Goretti, por invitarme a este tema tan interesante. La integridad académica es responsabilidad de toda la comunidad universitaria. Yo lo sé, cuando pensábamos en cómo vamos a hacer este episodio, y porque finalmente es no te quemes, los errores que manchan tu huella, yo pensaba, ¿quién ha sido mi gran aliada en Campus para este trabajo de integridad? Y sin duda es Ale Romo. Les platico, Ale Romo es nuestra coordinadora de idiomas y hace un esfuerzo muy grande porque los estudiantes avancen de verdad en el tema de mejores resultados o buenos resultados en el idioma. Sin embargo, pues encontramos que en el día a día es bien difícil seguir ese ritmo en el que los estudiantes a veces quieren avanzar sin seguir lo correcto, ¿no? Entonces, les decía, queremos reflexionar sobre, pues, cómo es que en algunos casos encontramos que los estudiantes cometen acciones contra la integridad. Hemos reflexionado y a veces vemos que no es una acción deliberada, es decir, no están pensando, quiero faltar a la integridad, sino toman decisiones y en las entrevistas que nosotros hacemos como parte del proceso y de las que les hablaremos más tarde, encontramos que de repente fue una salida, ¿no? Entonces, el día de hoy queremos que este programa pues sea divertido, sea entretenido, pero también los lleve a reflexionar sobre estas acciones y las consecuencias y cómo no vamos a permitir que eso manche el historial de más estudiantes, ¿sale? Correcto. Entonces, bueno, pues yo le diría a Ale, ¿cuál es lo primero que tenemos que mandarles el mensaje? ¿Cuál es la situación en la que hemos encontrado que de repente manchan el historial de los chavos? Bueno, yo creo que en principio ver los valores, ¿no? La integridad académica habla mucho de la honestidad, de la responsabilidad, del interés del estudiante. El estudiante debe de estar consciente que es agente de su propio aprendizaje. Claro. Y si el estudiante no comprende esta parte, busca la salida más fácil para poder, pues, tratar de obtener una calificación de manera equivocada. Sí, sí, van a ver ahorita cómo, pues traemos, no nada más como la base y cómo trabajamos, sino ejemplos. Lamentablemente, esto se puede con toda la protección de los datos, pero con cosas que nos pasan en campus. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, pero las preguntas rectoras sobre este primer bloque sería, 1, ¿tienen conciencia los estudiantes sobre las consecuencias? Ojo acá, la palabra clave es las consecuencias al ir contra la integridad académica y finalmente, y en el más allá, y ahorita lo platicábamos, ¿cómo va a manchar eso su historia? Y lo que es más importante, ¿cuántas veces están tentados o lo hacen de manera consciente e inconsciente? Y lo que estamos buscando es justamente que este programa aborde, pues, cómo de repente esos alcances
van a permear, van a tener en ellos una consecuencia más profunda, ¿no? Traemos unos ejercicios en los que trabajamos y en la preparación de este tema decíamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues de repente, lo decía la maestra Ale, es una salida fácil, Sí. ¿no? Es una salida fácil porque en lugar de hacer las cosas en tiempo, como lo deben de hacer, dejan las cosas al final. Y el chiste es concluir la actividad o concluir las unidades de manera rápida. Buscan una alternativa falsa para poder obtener una calificación que a final de cuentas no la van a obtener. Y ni es suyo. Y ni Exactamente. lograron el objetivo de aprendizaje. Ale está hablando de uno de los ejemplos que más tenemos en campus y que tiene que ver con idiomas. Si tú eres un estudiante VM, tú tienes un nivel de idiomas, cuando preparábamos el programa pensábamos en cuál es una figura que impacta a todos los estudiantes y ese sale, porque todos los estudiantes de las carreras que sean, de la prepa que sea, llevan idioma. Entonces, bueno, antes que nos vayamos a los ejemplos, antes de que profundicemos en el tema de, pues, estas situaciones que manchan el expediente, quisiera yo compartirles que antes de que lleguemos a una situación en la que el estudiante caiga o cometa una falta de integridad, es importante que sepan cómo tratamos de evitar, es decir, el proceso del que vamos a hablar hoy, donde ya se mancha, ya se rompe el expediente, el historial impecable de un alumno, tuvo muchos momentos en los que tratamos de evitar, ¿no? Entonces, quisiera platicarles, seguro lo saben porque han asistido a inducciones, han leído correos, pero quisiera yo platicarles que en todos los campus va a haber una figura que es un LIAC, un líder de integridad académica, y que trabaja con un documento que la maestra Jessica es nuestra gerente nacional de integridad académica, ha trabajado por lograr la integridad académica. Y entonces, este documento que se llama Programa Institucional de Integridad Académica tiene muchas partes de las que les voy a ir hablando un poquito para que podamos entender cómo se va desencadenando este proceso. Primero que nada, la Universidad del Valle de México promueve en todos los campus, y así sea un campus online, así sea un campus presencial, promueve un ambiente de sana convivencia y buscamos que se favorezca el libre desarrollo de la personalidad de los miembros de la comunidad en un marco de referencia a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas y que todos tengan como característica la integridad en el actuar. Y esta integridad en el actuar se busca para estudiantes, para docentes, para administrativos. Seguro les viene a la mente el programa en este momento, pues los valores institucionales y la integridad en el actuar es el pilar, el centro de nuestros valores. Toma mucha relevancia que la postura de VM corresponde a que toda esta integridad se va a estar siempre poniendo en relevancia por la excelencia educativa que manejamos. Entonces, finalmente esto también, o esta integridad que tenemos que vivir del diario, va a traer como consecuencia buenos profesionistas, va a tener buenas prácticas docentes, va a tener buenas prácticas administrativas. ¿No lo crees, Ale? Claro que sí, aparte es la reputación del estudiante que está de por medio, ¿no? Un estudiante que hace trampa, un estudiante que ve la forma de cómo no hacer las cosas, obviamente esto va a repercutir en su vida profesional. Sí, y acá el comercial también será para los que somos parte de una comunidad como VM, pues que también nosotros tenemos que ser un buen ejemplo, claro, ¿no? Y que yo tengo que reconocer que Ale con su equipo de docentes son cuidadosos y son fieles al tema de integridad, donde van monitoreando en este tema de las plataformas, por ejemplo, que los estudiantes hagan lo correcto. Por supuesto, porque es una herramienta para la vida de ellos. O sea, es una herramienta que van a utilizar el resto de su vida, hagan lo que hagan, estudien lo que estudien. Sí, de acuerdo. Bueno, te quisiera yo decirles que no nada más se trata de un documento, es decir, no es, existe el programa institucional de integridad académica, hay muchas acciones en las que del día a día vamos a estar teniendo la oportunidad de comunicar con los estudiantes. Es decir, esto no es un documento que se pone en algún apartado y que ya se quedó ahí para el olvido. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, de acuerdo. Hay que vivirlo. Me gustaría mencionar que dentro del programa institucional de integridad académica se va a contar siempre con un conjunto de normas establecidas
que van a buscar primero que se pueda detectar y prevenir, y esto es muy valioso, estamos hablando de prevención, y ahorita van a entender por qué hablamos de prevención, porque no se trata de llegar al apartado último donde ya se cometió la sanción en el momento en el que el alumno no sabe nada, o que el administrativo no sabe nada, o que un colaborador no sabe nada. Entonces, yo les decía, pues obviamente, uno de los objetivos de este programa institucional de integridad académica va a ser siempre sensibilizar y capacitar. Y esto es muy importante. Este esfuerzo no es fácil. Mis compañeros LIACs en toda la República Mexicana saben que es un esfuerzo adicional, pero se vive con mucho gusto, con mucho orgullo, y me parece que también en mucha congruencia con los valores. Entonces, buscamos que se pueda capacitar a todos los miembros de la comunidad, insisto, estudiantes, colaboradores y, por supuesto, los docentes. Buscamos que se mejore la percepción de que en campus ellos tomen conciencia de que se está trabajando con esos valores, y lo más importante, y sobre esto vamos a tener el programa de hoy. Lamentablemente vamos a tener que identificar, gracias Ale, porque con tu ayuda siempre identificamos las incidencias por faltas a la integridad académica que se presentan en cada campus. Entre otras cosas, además de que se detectan estas incidencias y se hace un proceso, después se lleva a cabo una medición que nuestra gerente nacional, Jessie, nos va guiando y le vamos entregando información, y centralmente ella y Chio van haciendo los procesos en los que se va tomando la medición y acciones cada vez más concretas, mucho más enfocadas. Para reducir los casos. Claro, claro. No se trata de que digamos encontramos muchos, sino cómo hacemos que cada vez haya menos. Por supuesto, es una formación para los estudiantes, no es una persecución, es una formación para que tengan un aprendizaje de vida y no lo vuelvan a cometer. Sí, fíjense que cuando estamos con las inducciones, y ahorita les doy más detalle porque es una de las actividades con los papás, yo les digo mucho a los papás de prepa o a los papás de licenciatura, hay que entender que los chavos pues traen todo el background de la casa, traen toda esa maletita que los papás les pusimos desde que son chiquitos, y traen valores y traen principios. Pero también entran en un mundo cambiante, los de prepa, los de universidad, donde encuentran muchas cosas y de repente, pues sí, se sienten tentados y se desvían de buen camino, ¿no? Bueno, pues yo les quiero agradecer que hayan estado en esta primera parte. Yo les pido que después del corte pues nos sigan acompañando, porque vamos a empezar a hablar ya de lleno sobre estas actividades o estas situaciones en las que un estudiante está poniendo en riesgo su expediente. Por supuesto. Pues vamos a ir a un corte. Yo les pido que permanezcan acá con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos. Hola, bienvenido a UVM. El día de hoy te invito a conocer nuestros espacios de ciencias sociales donde aprendemos y practicamos lo que nos apasiona. ¡Sígueme! Empezamos con el lugar donde se pone todo en práctica, la sala de juicios orales. Simulamos casos reales, aprendemos a argumentar y a defender ideas como verdaderos profesionales. Pasemos a la cámara de Giselle. En este lugar observamos y analizamos el comportamiento de personas en situaciones controladas. Es clave para preparar reportes y estudios con total confidencialidad. Continuamos aquí en SECOM, donde tenemos nuestro estudio de televisión y la cabina de radio. Grabamos, editamos y transmitimos programas practicando lo que luego haremos en medios reales. Y por último, este es el Centro de Medios Digitales. Un espacio con equipos Mac y todo el software que necesitamos para producción multimedia, diseño y edición. Y así es como aprendemos, exploramos y nos preparamos para enfrentarnos al mundo real. Así que ven y descubre tu potencial en UVM. Y continuamos. Pues estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir avanzando en este tema que nos interesa, nos gusta. Y de hecho creo que lo hacemos con mucho cariño porque nuestro gusto por estar con los jóvenes creo que es un acto de cada día. Por supuesto, el estudiante es el centro de nuestro quehacer, entonces no es una persecución lo que hacemos, simplemente es el formar al estudiante y evitar que continúe su vida haciendo las cosas mal. Es una lección de vida para que el estudiante pueda salir al frente.
Sí, y a veces creo que la universidad no nada más va a ser en el tema muy técnico de tu carrera, sino también, ¿no? En esta, pues, formación que estamos haciendo para evitar que caigas en esta situación. Bueno, pues se acordarán que en el bloque anterior hablábamos sobre las estrategias incluidas en el Programa Institucional de Integridad Académica. Entre esas estrategias mencionábamos que vamos a dar a conocer la normatividad que regula las acciones del fomento a la integridad académica en UVM y se dan a conocer a los públicos, así le llamamos. ¿Quiénes son los públicos para nosotros? Bueno, hay un gran público que son los estudiantes, hay otro público que son los compañeros administrativos y otro público que son los docentes. Entonces, quiero compartirles que se hace de manera programada envíos a cada uno. ¿Te ha tocado recibir? Sí, por supuesto, como docente me ha tocado recibir. Son cápsulas las cuales nos dan información pues bastante útil para poder dar este seguimiento y prevenir casos de falta de integridad. Sí, y les cuento algo, nosotros como LIACS tenemos cada 15 días una sesión con la maestra Jessie y con Chio, y ellas nos preparan cada determinado tiempo material para ir difundiendo, porque la idea es que haya siempre actividades novedosas. Pronto vamos a tener los viernes también actividades bien bonitas que vamos a compartir seguramente después, pero les quiero comentar estas difusiones que hacemos, cómo se hacen. Y esto, ¿por qué es importante que lo sepan? Porque decíamos hace un rato, y lo decía la maestra Ale, no es una persecución. No. ¿Qué estamos haciendo? De manera sistémica vamos a estar trabajando en empapar a los estudiantes en cosas que a lo mejor ellos ni siquiera tienen conciencia que es una falta de la integridad. Entonces, quiero comentarles. ¿Qué pasa? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, vamos a hacer a través del correo institucional experiencia en campus, por ejemplo, en Campus Puebla, un envío a estudiantes. Pero quiero comentarles que hacemos una construcción cuidadosa de qué se les va a enviar a cada uno de los niveles, porque pues a lo mejor para los estudiantes, les voy a poner un ejemplo, en mi campus tenemos los 4 niveles, tenemos prepa, tenemos licenciatura tradicional, licenciatura ejecutiva y posgrados, pero a lo mejor un chico de prepa, uno de licenciatura, que está inmerso en ciclos previos, en otros niveles de estudios, tiene mucho manejo hoy del APA, por ejemplo. Sí, claro. Pero no así a un estudiante de licenciatura ejecutiva que pausó estudios o no ha estudiado y hoy tiene 37, 40 años y no tiene... retoma. Sí, ¿no? Retoma. Y finalmente, no estoy justificando, y acá que se quede muy claro, pero los elementos bajo los cuales de repente cometen una falta pueden ser muchos y ahorita los vamos a mencionar. Pero, pues no nada más les vamos a mandar un correo, que quién sabe si lea. En mi campus también quiero decir que con mucho gusto participamos en sesiones de inducción. Y en esa sesión de inducción me gusta tomar el tiempo para hablar con cada estudiante y con el lenguaje o las situaciones que ellos tienen, pues comentarles cuáles pudieran ser algunas de las situaciones que puedan vivir. De repente se sienten tentados a hacer las cosas. Y en las entrevistas que hacemos cuando tenemos un caso, pues ellos te comparten, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que llegaron a esa situación? Y eso también nos permite entenderlos porque no se trata solo de que llevemos el caso, sino que entendamos cómo funciona o cuál fue el driver para que tratemos de aminorar esas situaciones. Yo les decía, se hacen envíos por el correo, pero también se hacen en un grupo de WhatsApp que tenemos en la comunidad, se llama Comunidad UVM Puebla, pues se hacen las inserciones de material. Son materiales, como decía la maestra, breves, pero son cápsulas muy concisos que nos preparan centralmente y que deben de llegar a todos los estudiantes en campus. Las inducciones son un elemento importante, pero también trabajamos con los docentes. ¿Sí? A los docentes de repente les preparo un material y se los entrego en su sala de firmas. Maestro, ayúdame a este tema de integridad, o voy a salones, o también se les hacen envíos al correo institucional a través de la coordinación de desarrollo académico con la maestra Cari. Entonces, una vez que establecimos como las acciones macro, voy a pedir a la maestra Ale que nos comparta las acciones, por ejemplo, desde la coordinación de idiomas, se hacen para evitar estos temas. Por supuesto, nosotros al ingreso de los estudiantes realizamos sesiones informativas, muchas de ellas son en línea porque son estudiantes de nuevo ingreso para que conozcan nuestros lineamientos,
para que sepan cómo se maneja la plataforma, qué fechas de ellos deben de trabajar, qué calendario tenemos, y que eviten el tener que hacer actividades fuera de tiempo. Dentro de nuestro sílabus está establecido también que cualquier falta de integridad dentro de idiomas, pues esta ocasiona serias consecuencias. Y además los docentes les hablan acerca de lo que es la honestidad. Tratamos de hacer conciencia en los chicos de que esta acción puede repercutir a lo largo de su vida. Sí, sí, fíjense que trabajando, pues nos pasan, ¿no? Los incidentes, y trabajamos, y la maestra Ale me compartía el material que a todos los estudiantes también el día 1 del arranque, el docente, porque además de la inducción, les entregan un documento, ¿sí? Y el docente les explica. Por supuesto, en línea tenemos una carpeta y dentro de esa carpeta están los lineamientos de idiomas, ¿no? Y parte de uno de los puntos importantes es el ser íntegro en todos aspectos. ¿Por qué? Porque esto puede repercutir para su vida personal y académica. Ok, y esto es muy cierto. Y les voy a empezar a platicar antes de que vayamos al otro corte, cómo funciona un caso, ¿no? Perfecto. Es que ella es mi gran aliada. Y les decía yo, bueno, pues retomamos en que vamos a ir recapitulando. Al estudiante ya le hicimos saber cómo funciona y lo hicimos de manera pues muy general en las inducciones, en las comunicaciones, pero también a los docentes les mandamos material con el recordatorio o con la petición explícita, pues le vas a cuidar que cita adecuadamente, tú eres la guía, o usa los docentes, quiero compartirles que tienen una herramienta que se llama el Safe Assign. ¿Nos quieres platicar? Para detectar plagios, ¿no? Bueno, pues nosotros trabajamos directamente con los estudiantes desde el modelo de idiomas y qué es lo que tienen que hacer en cada sesión, ¿no? Aquí el estudiante es agente de su propio aprendizaje, sí. Entonces debe de estar trabajando en plataforma y en tiempo correcto para que pueda tener un buen desempeño. Fíjense que ahorita cuando vayamos a la carnita vamos a tratar el detalle de un caso, como para que le entiendan, para que no piensen que, ay, nada más nos están dando como la pura teoría, no. Vamos a hacer un corte en breve y ya, a partir de este segundo o tercer bloque vamos a entrar como con mucho detalle a que ustedes vayan viendo, pues, cómo funciona. Pero quisiera yo decirles, este ejercicio es igual para todos, es decir, lo que sucede cuando se detecta una falta a la integridad, se les ha pedido a todos que puedan tener el valor de la denuncia. Y no es una persecución, ¿no? Es actuar con rectitud. Y con congruencia. Y les explico por qué. Siempre a todos les explico que cada vez que tengamos un caso, una situación, se acerquen. Hemos tratado de estar presentes, pues, por muchos medios, presencial, electrónico, a pedirles que cuando tengan conocimiento de una situación, por el bien de todos, y creo que esto es importante que lo entendamos, hagamos la denuncia. Entonces, quiero platicarles cómo funciona de manera la estructura, y ahorita vamos a hablar del ejemplo, pero quisiera decirles, nosotros cuando recibimos una denuncia, vamos a pedir que todos tengan derecho, incluso cuando me llega un caso de la maestra Ale, al estudiante se le explica que se le va a correr un proceso de comisión de honor y justicia. Y se le va a firmar toda la documentación que tiene que ver con su aviso de procedimiento disciplinar, porque no se le está acusando, pero sí se le está informando que de manera íntegra vamos a hacer una investigación sobre el caso, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya no está todo a cargo de la LIAC, se entrega un expediente, su servidora como LIAC va a entregar un expediente a la Comisión de Honor y Justicia. Entre la documentación, pues va a haber una primera denuncia, claro, ¿no? Con las evidencias correspondientes para poderlo escalar el caso. No les des detalles de las evidencias que ahorita vamos a hablar, si ustedes escucharan qué nos pasa en campus, y quizá van a compartir que en su campus también pasan ese tipo de cosas, pero se integra el expediente. Sí, se integra el expediente. Su servidora lo tiene que armar de acorde a como nos los pide la Comisión de Honor y Justicia y se entrega. Y esa Comisión de Honor y Justicia va a hacer la revisión de la documentación
Por eso es muy importante que como estudiantes, y siempre se los digo en las inducciones, lean reglamento. De repente lo primero que pasa es, ¿y me van a expulsar? No, no todo termina en expulsión, pero sí todo va a tener una mancha en su expediente. Y ese es el capítulo de reflexión de hoy. Y más adelante vamos a abordar justamente, pues, de cómo esas manchas, pues, de repente ni tienen idea de los alcances, ¿no? Por supuesto. Pero les decía, y esto va también con el tema y con todo lo que es el programa de institucional de integridad académica. El caso no nada más se recupera y se entrega. Continúa, porque después de que la Comisión de Honor y Justicia revisó el caso, nos van a entregar un resolutivo que también nosotros de manera central con el equipo de los que formamos los LIACs en VM, vamos a poder estar construyendo. Se acordarán que mencionábamos que parte de lo que se hace es también construir un archivo y que se vaya teniendo pues toda esta información consolidada de las incidencias con el afán de que se tenga todo documentado y de que se prevean acciones para evitar, para ir aminorando todos estos casos, ¿no? Entonces, además, por ejemplo, decirles, ahorita, por ejemplo, estamos en el proceso en el que estamos invitando al concurso de integridad que cada determinado tiempo tenemos en los campus, justo para promover la reflexión. Y acá muy importante, la invitación no nada más es para los estudiantes para hacer su RIL, sino también como docentes y como colaboradores podemos escribir o podemos reflexionar sobre eso, lo que me parece profundamente valioso. Claro, hay que hacer conciencia en los estudiantes, hay que formarlos. Las materias que cada chico toma en sus programas, pues son muy importantes, porque están formando como profesionistas. Pero nosotros, aparte de formar, dar las indicaciones dentro de nuestras materias, formamos para la vida. Sí. Y esa formación para la vida es precisamente que nosotros recalquemos estos valores de honestidad, de responsabilidad, que seamos éticos en cada punto de nuestra existencia. Sí, y con esto nos vamos a ir a un corte, justamente, ya viene el ejemplo, ya viene el detalle de cómo, pues pareciera que no, pero sí hay un impacto para la vida. Claro. Con estos ejemplos que les preparamos de los casos, no vamos a hablar de todos, pero de algunos casos que hemos tenido en Campus Puebla y cómo pues, los estudiantes han tenido que afrontar esas consecuencias. Vamos a un corte, muchísimas gracias por seguir con nosotros, volvemos. No te vayas, en un momento regresamos. Bienvenidos a VM, yo soy Miguel y si te interesa el mundo de la ingeniería, hoy te voy a mostrar dónde aprendemos a construir ideas en proyectos reales. ¿Listos para conocer nuestros laboratorios y centros de cómputo? Aquí comienza todo, en el Laboratorio Multifuncional de Ciencias Básicas. Desde experimentos fundamentales hasta prácticas que nos preparan para cualquier desafío de ingeniería. Ahora seguimos con el Laboratorio de Ingeniería Básica, donde aplicamos lo aprendido en clase a proyectos reales. Cada práctica nos acerca más a la resolución de problemas concretos, usando herramientas y materiales profesionales. Esta es una de las áreas más tecnológicas, nuestro laboratorio de automatización avanzada, donde trabajamos con sistemas que controlan procesos industriales. Aquí practicamos programación y operación de tecnología de punta. Llegamos al laboratorio de máquinas y materiales. Aquí estudiamos cómo funcionan los equipos que utilizamos en ingeniería, ensayos, pruebas y prácticas que nos preparan para enfrentar retos reales. Y para cerrar, nuestros centros de cómputo equipados con software profesional. Este es el lugar donde diseñamos, simulamos y perfeccionamos proyectos antes de llevarlos al mundo real. Estudiar ingeniería en VM significa aprender haciendo, experimentar con tecnología avanzada y enfrentar desafíos reales. Únete a VM y sé parte de esta experiencia. Y continuamos. Pues ahora sí, vamos a regresar ya con pues, los ejemplos, las situaciones que hemos vivido, ya establecimos cómo funciona, ya establecimos que tratamos de prevenir, tratamos de evitar que caigan en eso. Lamentablemente sí caen. Lamentablemente. Sí, es una pena que el estudiante pueda caer en una incidencia y sin tener conocimiento de todo lo que va a afectar en su vida.
Y saben, cuando yo preparaba el programa, reflexionaba, híjoles, estos son ejemplos, pero en la transición de cuando tenemos a los chicos en campus, prepa, licenciatura, porque son donde más tenemos las incidencias, toman muchas decisiones erróneas. Sí. Y esto es la vida. Esto es la vida. Y entonces, bueno, pues vamos a platicar un caso, este primer caso, estudiante A. Todos pueden ser estudiante Cualquiera. A, o quisiera que nadie fuera estudiante A. Pues fíjense que lleva inglés 2, ¿no? Y entonces, como parte de inglés 2, ¿qué tiene que hacer con sus plataformas, Ale? Bueno, a los estudiantes se le informa la metodología. Es muy importante que los chicos sepan que deben de trabajar al ritmo que va la plataforma. ¿Por qué? Porque ellos deben de revisar el tema, la estructura, el vocabulario, para que en clase puedan tener un buen desempeño. El docente es una clase invertida. El docente provee actividades para que ellos puedan practicar. La clase se vuelve un laboratorio en donde ellos ejecutan su producto al final. Esto lo hacen sesión a sesión y las unidades van por semana. El estudiante es informado que las actividades se abren un viernes y cierran el siguiente viernes, y debe de trabajar la mitad de unidad antes de cada sesión para tener conocimiento y poder tener un buen desempeño en la clase. El seguimiento en plataforma es puntual. Tanto docentes como coordinación ingresa antes de cada sesión a revisar que el estudiante haya completado estas actividades, y tiene que ser con un porcentaje aprobatorio para que nosotros sepamos que está aprendiendo, sepamos cuáles son las dudas que tiene y podamos resolver. Es decir, que ya cargó en su mochilita lo que le va a servir para la siguiente clase. Exactamente. Entonces, ellos son agentes activos de su propio aprendizaje. Entonces, el estudiante se vuelve autogestivo. Si los chicos no ingresan en tiempo, obviamente en la clase nadie puede hablar de lo que no conoce. De acuerdo. Bueno, pues permíteme entonces continuar con el ejemplo del estudiante A, que justo no hizo caso de lo que el equipo y la maestra le dijeron: vete haciendo tu plataforma cada día, ve avanzando en tus actividades, y se le acumularon un montón de actividades. Tiene muchas actividades pendientes y decide, y para los que no nos están viendo, estoy entrecomillando, decide recibir ayuda de alguien más. Y recalco, la ayuda es una decisión incorrecta, pero él todavía no lo sabe. Y pues dice que para poder entrar a clase y para poder tener derecho a examen, porque Ale, corrígeme, es derecho a examen tener sus actividades, por supuesto. Él no ha entendido que hacer esas actividades, que tener todas las actividades, en realidad le facilita el examen. Él piensa solo se trata de completar N número de tareas y decide que alguien más le ayude. No cuentan con la astucia de Ale y su equipo, sus docentes, la coordinación que está ahí monitoreando. Como bien ya lo explicó ella, va a estar monitoreando la plataforma, va a estar viendo que todo se haga en tiempo. ¿Nos explicas eso? Y de forma correcta. La plataforma no solamente es monitoreada por nosotros tenemos un indicador el cual se llama semáforo. Semana a semana baja un reporte de la misma plataforma con el avance de los estudiantes de cada una de las actividades. Esto es a través de Power BI. Al tener este reporte, bueno, nosotros nos damos cuenta también del avance del estudiante. Cada docente tiene un archivo Excel también en Teams en donde reporta el avance semanal del estudiante. Entonces, las evidencias son ellas, ¿no? O sea, el docente reporta el número de actividades con el porcentaje que obtuvo el estudiante, pero a su vez la plataforma también genera un reporte. Esto debe de coincidir. Si en la semana X el estudiante no tenía actividades, llega la semana Y y el estudiante aparece con X número de actividades, obviamente hay una falta de integridad. ¿Por qué? Porque la plataforma ya está cerrada, ya fue monitoreada, ya vimos tanto el docente como coordinación y el reporte de plataforma coinciden. Esas son las evidencias que muestran la falta de integridad académica de un estudiante. Les voy a hacer y espero que no se enojale, como una traducción muy rápida. El estudiante A dijo: yo no voy a hacer ahorita trabajos y tareas. Y decidió, se le fueron acumulando los pendientes. Y resulta que en la siguiente revisión, Ale, su equipo, los docentes y la plataforma, ven que se sumó toda esa actividad fuera de tiempo. Lo que el estudiante no está considerando es que esa es una falta de integridad académica, porque está forzando uno de los sistemas, las plataformas, está violentándolo, pero además está
infringiendo el reglamento de manera muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente cuando eso se detecta, la maestra Ale nos va a levantar una incidencia, ¿no? Pero ella no me va a decir, creo que, no, la maestra Ale me detecta y me envía el expediente completito, cuánto tenía en la revisión preliminar, cuánto tuvo en la siguiente revisión, de dónde casi se conectaron, casi el punto IP. Yo a los chicos les digo, siempre tienen que ser muy juiciosos respecto a que nuestro trabajo en la universidad lo tomamos muy en serio y vamos haciendo las revisiones que nos toca hacer. ¿Qué pasa con este caso? Porque dijimos que íbamos a hablar. Bueno, pues el estudiante A va a ser llamado a que con la maestra Ale se le entere, ¿no? Se le firme un aviso de procedimiento disciplinar, se le entere que se detectó eso y que puede externar qué pasó. Fíjense acá que en este caso muy preciso, sí se le está llamando a externar qué pasó porque se tiene toda la evidencia de lo sucedido. Entonces, no nos vamos a ir a tanto detalle porque queremos abordar otro ejemplo. Y después de eso, bueno, ya les explicamos, yo entrego el expediente del estudiante A, que seguramente va a tener la incidencia que me levanta la maestra Ale, el reporte del docente y la mención que pueda hacer el estudiante de lo que pasó. La reflexión. En todas las entrevistas que he hecho sobre estos temas, el estudiante no está consciente de cuál va a ser la repercusión. Ellos me dicen, maestra, es que tenía yo entrenamiento, maestra, es que mi novio me dijo, vamos al cine, maestra, es que yo tenía flojera, maestra, es que yo soy de fuera, maestra. Y la verdad es que, lo decíamos también hace un rato, se están engañando. Claro, porque a final de cuentas el que no aprende es el mismo estudiante. A mí no me engañan, o sea, yo estoy en plataforma y esta es la herramienta que van a tener el resto de su vida para poder progresar. Hablemos del idioma. Ese es uno de los ejemplos. Entonces, bueno, pues estudiante A pasa a la Comisión de Honor y Justicia y aquí es donde se pone muy interesante este espacio. No se trata de que ya se hizo la Comisión de Honor y Justicia. ¿Cuáles pudieran ser unas de las repercusiones? Bueno, tiene demasiadas repercusiones. En primer lugar es reprueba la materia. Esa es la sanción que tenemos establecida dentro de nuestro programa de integridad académica. Al reprobar la materia, el estudiante, en primer lugar, tiene un problema con su avance curricular. Ya se atrasó. Si es un estudiante que lleva 2 idiomas, peor aún, tenemos 10 niveles con 9 semestres. Entonces, ya no está saliendo en tiempo. Además, si está reprobando la materia, pierde la gratuidad y tendría que pagar el resto de los niveles hasta que concluya con el programa del idioma. Esto genera un problema al tutor económico y aparte, pues mancha su expediente, ¿no? Su reputación y bueno, pierde la confianza de los demás. Y en términos de como lo dice Ale, lo dice relajada, lo dice bonito, pero se vuelve un problema grave. Hemos visto muchos casos de estudiantes que por ese momento crucial en el que no quisieron avanzar en plataformas, desencadenan esta bola de nieve. Porque yo de verdad entiendo que de repente un tutor dice, yo no puedo pagar un idioma adicional. Y yo, además, lo voy a sacar de acá. Y entonces, a lo mejor tu expediente dice, empecé un semestre o 2 en UVM y tuve que salir. Obvio no vas a contar que fue por una falta de integridad académica, pero las consecuencias de tus actos ya no nada más es que tuviste un comité de honor y justicia o no nada más es que estuviste con la materia reprobada. Es que se truncó tu sueño de ser la carrera que ustedes quieran egresado de UVM. Claro, y la vida es muy pequeña, ¿no? Y podemos encontrar a la vuelta de la esquina una buena oportunidad en donde uno de mis compañeros me puede ofrecer un buen empleo, pero ya se manchó la confianza por una acción que hice sin pensarlo. Todos, y me atrevo a decirlo, tuvimos en la escuela, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, un compañero que sabíamos que era medio fraudulento. Claro. Personalmente yo no le confiaba mucho. Yo siempre he pensado que quien hace engaño en una cosa va a hacerlo en muchas más. Sí, se vuelve un modus vivendi. Sí. Desgraciadamente. Y finalmente creo, y fíjense, mi rector lo dice mucho en las inducciones, que es importantísimo que ustedes como estudiantes entiendan que están construyendo su marca personal. Sí. Tu historial impecable quiere decir que sí te costó trabajo hacer una tarea, pero la hiciste. Que te arriesgas a que el maestro te diga, tienes que mejorar punto A, B, C, pero lo haces.
y es ir construyendo tu... Y es el aprendizaje, Claro. ese es el aprendizaje, o sea, el poder tener la oportunidad de reivindicarte en las acciones y poderlo hacer de manera correcta, pero siempre y cuando seas honesto. Claro. ¿Se acuerdan de integridad en el actuar? Otro ejemplo, creo que nos va a dar tiempo. Un estudiante, y así me lo comentó, dice que pues tenía mucho trabajo porque él trabaja y estudia, y se le hizo fácil que le hicieran un trabajo. Porque, y me lo dijo así, una compañerita me dijo que necesitaba el dinero para ayudarse. Fíjense cómo esta situación va engañada o tiene muchas aristas de soluciono, ¿no? Que no puedo hacer el trabajo, pero también le ayudo a mi amiguita, que también está incurriendo en una falta de integridad, porque está haciéndole las tareas a alguien más. Ojo acá, tú como estudiante manchas tu expediente, también si tú les haces las tareas a otros, si tú les das las respuestas de los exámenes a otros, porque siendo muy francos, no le estás ayudando a ese que dices que estimas, ¿no? No es un amigo. No es un amigo, pero bueno, en esta situación, este es ahora ejemplo estudiante B, en esta trampa cayeron 8. Y resulta ser que esos 8 estudiantes, pues obviamente pudieron ser como parte de un buen ejercicio docente, identificados por la docente, empezó a recibir el documento y entonces vio que todo era igual. El estudiante también tendría que entender que la integridad académica del docente permitió levantar la queja y decir, oye, estoy encontrando que estos 8 estudiantes plagiaron. Se da uno cuenta y finalmente, y acá quiero compartirles parte de la experiencia, esos estudiantes cuando los entrevisté, 8, de la misma materia, entregando siempre el mismo documento, pues revisas, ¿no? El documento. Y algo que platicamos Ale y yo he estado también frente a grupos, es, chavos, ¿de verdad piensan que aunque tengamos un grupo de 30, de 40, no nos tomamos el tiempo de conocerlos? Y sí lo hacemos. Claro, por supuesto. Y sabemos perfectamente quién está grabando el video y quién no lo está grabando. Y yo les voy a poner un ejemplo. De repente ustedes están en clase y pues uno ve desde cómo te comportas, cómo te expresas, cuál es tu lenguaje corporal, qué también, por ejemplo, tú en inglés o en los idiomas. Qué fluidez tiene el estudiante, qué manejo del idioma, qué estructura está utilizando. ¿Sí? ¿No? Y entonces de repente, pues así sucedió en este caso de plagio de los 8, le vamos a llamar para el ejemplo B, y la docente se da cuenta que la redacción era exactamente igual, le cambiaron un poquito las fotos y le cambiaron el fondo. Cuando los chavos vienen, sí te mencionan que tenían mucho trabajo, que tenían entrenamientos, que no podían porque no tenían computadora, que te empiezan a dar argumentos que finalmente todos son debatibles. Porque les pongo un ejemplo, si me dicen, no tengo internet, no importa, tu campus abre 6:30, cierra a las 10 de la noche, tienes un espacio entre horas, ponte a hacer tus trabajos, ponte a avanzar en tus plataformas, ponte a cargo de tu preparación, ¿sí? ¿No? ¿Qué pasó con esos estudiantes? Bueno, pues también tuvieron una sanción. El resolutivo que nos envían de la Comisión de Honor y Justicia fue que tuvieron 0 en esa calificación. Ahí solo tuvieron que pagar la materia otra vez, pero ya se sienta el precedente. Incluso la misma docente que les daba clase, que es parte del equipo de una coordinación, me decía, y fíjate que lo triste es que hay 2 estudiantes ahí, que fueron las que ayudaron, hicieron los trabajos, que son brillantes, traen muy buenas calificaciones. ¿Se imaginan que para ayudarte traes muy buenas calificaciones y resulta que, pues, infringiste? La verdad es que, pues, nos da mucha tristeza por ellos, pero son las consecuencias y estos 8 también marcaron su expediente para mal. Vamos a ir a un corte. Le agradezco a Ale que siga con nosotros, a ustedes, por supuesto. Regresamos pronto. No te vayas. En un momento regresamos. Bienvenidos a UVM. Hoy nos vamos a poner el mandil para dar un recorrido por las instalaciones de gastronomía.
¿Listos para conocer dónde se forman los próximos grandes chefs? Acompáñanos. Aquí es donde comienza la magia, desde cortes básicos hasta platillos de alta cocina. En nuestras cocinas de aprendizaje y demostración, los alumnos aprenden técnicas con equipo de primer nivel y con los chefs experimentados que los guían en cada paso de su receta al éxito profesional. Pero no todo es comida, ya que los estudiantes también aprenden a preparar bebidas. Ya sea que quieras ser un experto en mixología o simplemente aprender el maridaje perfecto, este es tu lugar. Ahora sabes que además de cocinar y dominar la mixología, es necesario ponerlo en práctica antes de salir al mundo laboral. Por eso aquí, desde el primer momento, practicas en un entorno auténtico y profesional. Estudiar gastronomía en UVM significa aprender de la mano de expertos con instalaciones de primer nivel y con la oportunidad de convertir tu pasión en una carrera internacional. Gracias por acompañarme a este recorrido por UVM. Todo listo, solo faltas tú. Cuando piensas en carreras de salud, seguramente lo primero que te viene a la mente es medicina o enfermería, pero hay muchas más. Si te apasiona la investigación y la innovación, checa biología, bioquímica, biotecnología, química o QFB. Si quieres ayudar a que las personas se sientan mejor en su día a día, nutrición, odontología, fisioterapia y cultura física y deporte son para ti. Si te interesa la mente humana y el bienestar emocional, psicología es tu camino. Si tu vocación es cuidar de los animales, veterinaria es tu opción ideal. Sí, veterinaria también es una carrera de salud. Sea cual sea tu camino, seguro hay una opción para ti. Y continuamos. Según nosotras, la maestra y yo, estamos fluyendo. Pero sí estamos muy a gusto. Estamos a gusto y contentos con estar con ustedes. Nos faltaba el café, pero pues no, este es un escenario académico. Entonces, pues no, vaya a pasar algo. Fíjense que estábamos pues retomando, ¿no? Sobre las consecuencias y Ale y yo mencionábamos un poco lo que ella ve de repente con los estudiantes que de repente presentan un proyecto muy apantallador y todo. Claro, sobre todo, bueno, en plataforma tienen algunos ejercicios de comprensión escrita, de expresión escrita, perdón, y de expresión oral. Entonces, bueno, nosotros vemos el desempeño del estudiante dentro del salón de clase, pero resulta que en plataforma la escritura es perfecta, con estructuras que el mismo estudiante no conoce dependiendo del nivel. Entonces, esto es un plagio literal, o a veces la grabación, lo que les comentaba, la voz no corresponde a la del estudiante. Estas evaluaciones en plataforma se llevan a cabo. El docente tiene la obligación de dar una retroalimentación, pero ¿qué puede retroalimentar si el estudiante no es un trabajo del estudiante, es un plagio que hizo el estudiante? No se les permite, por ejemplo, en los proyectos tener plagio, porque es un trabajo del mismo estudiante. ¿Qué puede aprender si está copiando de la web o está tomando un tema o un escrito de inteligencia artificial? Fíjense que justo es lo que dice la maestra y lo que platicábamos. Pues de repente dices, caray, lo he tenido en clase X sesiones y jamás he expresado así. Y te entrega un documento donde la expresión es muy formal, con mucha redacción, con mucho enfoque y dices, me cuesta un poco de trabajo. De creer, ¿no? O sea, definitivamente no es algo que escriba el estudiante. Yo siempre les comento, o sea, si me entregan un plagio, no lo voy a calificar. ¿Para qué me voy a cansar calificando algo que es perfecto y que está dentro de la web o por inteligencia artificial? Claro, en las sesiones y también en el material que les enviamos, están pendientes, ya les dije que sus liads les mandamos mucha información. Siempre tratamos de entender, la inteligencia artificial, por ejemplo, llegó para quedarse. Sí, claro. Pero la gran diferencia es cómo ese estudiante va a ser justo a favor en su expediente o en el reconocimiento de sus compañeros, va a ser alguien que sabe usar los prompts para generar más aprendizaje. Oye, revísame mi pronunciación, revísame este texto, revísame la gramática que usé para mi proyecto de inglés, ¿no? Sí. No hazmelo, porque finalmente la inteligencia artificial es un gran aliado, por ejemplo. Para cosas que me beneficien, no para uso, que me perjudiquen. Lo cuestionable claro. es cómo lo están usando y lo más cuestionable aún, y se los pongo siempre en la mesa a los estudiantes cuando estamos en las sesiones, se quieren engañar. Es decir,
quieren que juguemos al engaño, nos vamos a dar cuenta. Somos un equipo sólido en ese sentido y entonces no vamos a permitir que se engañen, porque es parte de nuestra responsabilidad y es parte de ser íntegros nosotros. Frenar esos esfuerzos de fraude que están queriendo hacer porque van contra ustedes mismos. Pues ya casi se nos va a ir acabando el programa, pero sí era muy importante para nosotros como que empecemos a cerrar con las reflexiones. Y fíjense, yo les digo siempre a los estudiantes cuando tenemos pues las sesiones con ellos. A ver, y voy a retomar el tema de Ale y de los idiomas, insisto, porque es donde más incidencias tenemos en campus, pero es donde más también va a haber un impacto. Hemos tenido ejemplos muy cercanos de casos en los que de manera muy positiva el idioma ha sido la llave o la palanca que ha logrado muchos muy buenos puestos. Por supuesto, tenemos el caso de una estudiante de moda de hace 2 semestres, que bueno, ella entró a un concurso y se fue a Milán. Sí. Solo por el idioma, solo porque ella pudo hacer la entrevista, pudo ganar este concurso y pudo exponer en Milán en el idioma inglés, ¿no? O sea, es un gran logro para la chica. Tenemos casos de estudiantes que se van de intercambio, y no solamente es un intercambio de X número de días, sino de un semestre completo, y que les abre la llave al mundo, es otra perspectiva. Ellos quieren regresar a hacer prácticas en diferentes partes del mundo. Dos estudiantes de administración de negocios internacionales, el semestre pasado estuvieron en Europa. Ellos estuvieron trabajando, estuvieron estudiando y vieron una puerta que no habían tenido la oportunidad de ingresar y de maravillarse con las oportunidades que tenían. Tenemos oportunidades en México igual. Un estudiante puede trabajar en línea con el idioma, simplemente desarrollando y haciendo lo que le gusta y para el cual estudió. Entonces, el idioma, independiente de la carrera, independiente del programa, independiente de lo que el chico quiera desarrollar, es la llave. Sí. Ahora, ¿por qué viene a colación esta reflexión? Porque finalmente fueron íntegros en su proceso de aprendizaje, en este caso del idioma inglés. Yo les pongo a los estudiantes y les digo, vamos a poner un ejemplo para que te lo lleves de reflexión. Vamos a pensar que hackeas, y otra vez estoy citando, hackeas al sistema, porque es lo que ellos me dicen muchas veces, queríamos hackear al sistema, queríamos probar al sistema de UVM, y nadie se da cuenta que haces trampa en el idioma. Muy bien. Transitas tus 5 niveles de idiomas y nadie se dio cuenta. No sucede, pero bueno, ellos quieren pensarlo así. Y resulta que eres egresado y vas a tener la entrevista con el trabajo de tus sueños. Ese que dice súper sueldos, súper prestaciones, las mejores condiciones que un chavo quiere. Porque todos aspiramos a esto y se están preparando para que el resultado de estos años de universidad genere un buen empleo, estabilidad, beneficios y todo. Resulta que te van a hacer la entrevista en inglés. Pero no hablas inglés. No hablas inglés. Y ahí sí dices, híjoles, ¿cómo un momento en el que decidiste no ser íntegro para esforzarte para el idioma te va a costar tanto? Claro, va a repercutir en tu vida. Sí. Y entonces, cuando preparábamos, insisto, este caso, decíamos, ok. ¿Se acuerdan que en el bloque anterior decíamos cuáles fueron las repercusiones? Decía la maestra Ale, reprobó el idioma, lo tiene que pagar, en algunos casos peores, pues el papá, la mamá les dice, ya no vas a continuar. Pero si a pesar de eso egresó, esto es el momento en el que ellos se dan cuenta cómo esa falta de integridad les destrozó un sueño. Claro. Y ejemplos como estos dan para más. Es decir, si tú, imagínense como futuro médico, estás estudiando acá y no eres íntegro, estás jugando literalmente con la vida de alguien. Qué miedo, ¿no? Sí, yo trabajo con los chicos de salud y yo les comento, el idioma en muchos países, Canadá está requiriendo gente del área de salud. Sí. El requisito es hablar inglés. Ser bueno en lo que eres, en lo que estudias, pero necesitas el idioma para ingresar. Sí. Entonces, tanto el abogado como el médico, como el administrador, o sea, qué miedo que me vaya a atender un estudiante que fue deshonesto dentro de la institución.
que fue deshonesto en su parte académica y en su historial académico, tuvo esta mancha. Y yo les diría, y reflexionenlo así, ¿de verdad la mancha va a ser en este semestre? ¿La mancha va a ser solo en este historial? ¿Va a ser en VM? ¿O va a ser manchamosa que te va a perseguir por el resto de tus vidas? Y miren, acá también un poco recuperando lo que los chavos nos dicen en las entrevistas de arrepentimiento, les llamo yo. Ellos dicen, yo no quería que esto me pasara. Me arrepiento mucho. Entonces, como parte de las conclusiones de esta sesión a la que les agradecemos nos hayan acompañado, yo quisiera dejarles en mente que piensen sobre, ¿me gustaría que se supiera que hago esto? Si pasa el tiempo y yo me vuelvo un profesionista, ¿me gustaría que me exhibieran por cuestiones de este tipo? Y yo les diría, y tómenlo por favor como consejo, lo que hoy hagan en la universidad, ejemplo, de esforzarse, sí, de repente, de dormirse tarde por hacer tareas, de perfeccionar un proyecto que quieren que sea el mejor, va a pagar con excelencia. De verdad, chavos. Y la contraparte, el hacer trampa, irse por el camino fácil, no paga. Vale. No va a dejar absolutamente nada. Yo lo que les puedo decir es que busquen la forma de hacer las cosas en tiempo, en el momento que lo tengo que hacer y como lo tengo que hacer. No busquemos la excusa. La excusa no nos va a llevar a nada. No. Y el camino fraudulento, a la larga, nos va a causar muchos problemas y probablemente hasta legales en su momento. Sí, justo. Parte de las sanciones que puede haber para estos casos de faltas a la integridad académica tienen una parte legal. Entonces, digo, no lo hablamos porque pues son temas más sensibles, pero sí hablamos como de lo cotidiano. No se olviden de que todos los procesos que cuidamos como parte de la integridad buscan que al salir de la universidad tú tengas un expediente pues de integridad también. Claro, íntegro. Que te reconozcamos, que podamos decir con orgullo, mira, este es mi egresado, mira, este es el momento en el que reconozco que yo como estudiante me esforcé, pero que te puedas encontrar al estudiante y decir, qué orgullo. Sí, claro, y que sepamos que sembramos esa semilla en él, dando la materia que hayamos dado, que sea la formación íntegra que tenga el estudiante para enfrentar su vida. Sí. Chicos, pues vamos a ir despidiéndonos. Les quiero agradecer al equipo que hizo posible esta transmisión en vivo y por supuesto a la maestra Ale, que he tenido la generosidad de acompañarme. Muchas gracias, Gore. En verdad ha sido un placer. Hemos transitado por un largo camino y ha sido un placer convivir y hablar de este tema tan importante para la comunidad universitaria. Lo más valioso que tienes como estudiante es, de verdad, tu historial, tu expediente. Les dejo como petición, cuiden en cada acción que eso no los empañe, que no los enturbie y que no tengas que transitar por un momento amargos como los ejemplos que pues les fuimos dando. Hay muchos, ojalá no hubiera, lamentablemente hay muchos y es en esta sesión quisimos un poco enfocarnos para evitar que tú seas parte de esas historias que lamentablemente contamos en campus. Nos despedimos, Ale. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Gore. Gracias, chicos. Gracias al equipo. Pues gracias a la maestra Alejandra Romo, nuestra coordinadora de Digamos en Campus. Gracias al equipo central de Integridad Académica. Muy buena tarde a todos. Esto fue Huella Lince, Integridad Académica en cada tarea. Nos escuchamos el próximo miércoles a partir de la 1 de la tarde aquí en VM Radio. Una producción de VM Radio.